Bueno, entonces ya estamos grabando. Buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase el día de hoy y pues vamos a comenzar con este tema que es la tabla periódica. Prácticamente vamos a ver estos tres subtemas que es clasificación de los elementos, regla del octeto y propiedades periódicas. Eh, Sin embargo, pues no lo vamos a ver como en ese orden porque ayer que estaba resolviendo algunos ejercicios que han venido en exámenes, resulta que combinan prácticamente todos, ¿no? Al mismo tiempo en las preguntas, entonces como que eh, no hay una manera muy ordenada de ver las cosas, pero se los voy a enseñar de tal manera que ustedes puedan resolver el cuestionario que les voy a dejar. Ajá. O sea, va más en ese sentido. Entonces, vamos con el primer subtemita. El primer subtemita es la valencia. Voy a dar como definiciones y las voy a ir explicando poco a poco y no se preocupen tanto, bueno, si quieren hagan apuntes, pero les voy a mandar yo este apunte. Ajá. Muy bien, entonces, la valencia. Vamos a decir que hay como dos, por así decirlos, ¿no? Va a haber una valencia positiva y va a haber una valencia negativa. Ajá. ¿Qué es cada una? Pues bueno, la valencia la vamos a poder identificar como los electrones que están en el último nivel de energía. ¿Ok? Esos electrones que están en el último nivel de energía eh, lo vamos a llamar valencia positiva. Ajá. Está la positiva. Que son los electrones del último nivel de energía. Entonces, pero también va a estar una que es, por así decirlo, negativa, ¿no? La negativa, vamos a decir que es los electrones faltantes son los electrones faltantes para completar la regla del octeto. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es la regla del octeto? La regla del octeto es cuando nosotros tenemos un elemento y ese elemento nosotros vamos a querer que tenga 8 electrones en su última capa de energía. Ajá. Entonces, vamos a poner en este caso al neón, que es el primero que cumple esa característica. Entonces, fíjense, lo voy a hacer con un diagrama de Lewis. Después voy a explicar qué es un diagrama de Lewis, ¿no? Pero voy a poner en este caso en bolitas lo que son sus electrones en su última capa. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vamos a decir que esos son sus electrones en su última capa. Vamos a recordar que existen elementos, bueno, existen dos elementos que no van a tender a cumplir la capa del octeto. Ajá. Esos elementos van a ser el hidrógeno y va a ser también el helio. ¿Ok? Entonces, pero déjenle, les proyecto una tabla periódica. Entonces, bueno, antes de comenzar, vamos a recordar un poquito de la configuración electrónica del neón. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una regla de las diagonales? Creo que sí les voy a tener que publicar esta parte, ¿no? De la regla de las diagonales. Química. Nosotros cuando hacíamos configuración electrónica, seguíamos este pasito. A ver, déjenme, se los publico en grande. Seguíamos esta regla, ajá, que estamos viendo a continuación. Entonces el neón, como tiene un número atómico 8, vamos a decir que tiene 8 protones y como es neutro, va a tener 8 electrones. Entonces basta conseguir este caminito. La configuración electrónica es 1s1, 1s2, 2s2 y luego 2p6. Ajá, entonces tenemos que seguir este caminito. Entonces pues vamos a escribirlo. Entonces nada más dejen también les proyecto una tabla periódica para ver el número atómico, ¿no?
del neón. Entonces, estos temas ya los vimos con anterioridad, entonces espero que tengamos un cierto recordatorio. Entonces vamos a ver, entonces está el neón, ajá, este es el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perdón. Aquí este es el 10, pero recordemos que su última capa va a tener 8 electrones. Estos son los gases nobles. Creo que ya les hablé con anterioridad qué sucede en la tabla periódica. Están acomodados por ciertas características, pero lo vamos a recordar. Y la característica de los gases nobles es que tienen 8 electrones en su última capa de valencia. Ajá. Entonces, este tiene número atómico 10. Recordemos que el número atómico es la cantidad de protones que tiene un átomo. Entonces, si ese número atómico, como es un átomo neutro, va a tener el mismo número de electrones, porque se van a regular las cargas positivas con las cargas negativas. Entonces, haciendo, ahora sí, recordando esta regla de las diagonales que tenemos aquí, va a ser 1s2, 2s2, 2p6. Ajá. Entonces la voy a anotar aquí. 1s2, luego sigue 2s2, luego sigue 2p6. Esta es la configuración electrónica del neón, que tiene número atómico, que lo vamos a anotar por Z, igual a 10. No sé si ya se acordaron de ese tema que vimos, ¿no? De hecho, nos tardamos un montón en esas clases. Entonces nos vamos a fijar en el último nivel de energía. El último nivel de energía es el 2. Aquí en este último nivel de energía, si se dan cuenta, suman 8 electrones. Ajá, que es lo que yo quería tener, ¿no? Tengo 8 electrones. Ajá. Bueno, vamos a regresarnos aquí a nuestro apunte. Y pues este es el diagrama de Lewis. Ajá. Podemos hacer otras configuraciones electrónicas de otros gases nobles. A ver, nos vamos a aventar el del argón. Vamos a aventarnos el del argón. Y pues vamos a ver qué número atómico tiene. Ajá. Bueno, el argón también es un gas noble. Ajá. Entonces vamos a ubicarlo. El argón es el que sigue del neón. Entonces acuérdense que están ordenados por su número atómico. Eso lo vimos en esa clase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ajá, 18. Entonces va a tener 18 electrones. Vamos a escribir con esta regla de las diagonales la configuración electrónica del argón. Entonces dejen argón por aquí. Y pues bueno, vamos ahora sí a escribir la configuración electrónica. Acuérdense que seguimos este caminito. 1s2, llevo 2, 2s2, ya llevo 4, 2p6, luego 3s2, luego 3p6. Ajá, muy bien. Vamos a anotarlo. Argón es 1s2, 2s2, 2p6, luego sigue 3s2, luego vuelvo a regresar, 3p6. Por lo regular la configuración electrónica de los gases nobles es muy sencilla, ¿no? Entonces tengo 1s2, que es este, 2s2, estoy en la segunda rayita, luego 2p6, 3s2, estoy en la tercera rayita, 2p6, 3s2, y luego me vuelvo a regresar, 3p6. Voy a contar los electrones que tenemos. 2 y 2 son 4, más 6, 10. Y aquí tengo 12 y 18. Tengo 18 electrones, pero me voy a fijar en los de su última capa. Su última capa es la del 3. Y también tiene 8 electrones. Entonces me estoy adelantando un poquito a lo de diagrama de Lewis, pero bueno, espero me vaya explicando. Si no me explico, me comenta. Ajá. Bueno, entonces tenemos esa característica. Vamos a regresarnos a nuestro apunte y pues bueno. También el argón va a tener el argón va a cumplir esta regla del octeto. Ajá. Entonces vamos a buscar nosotros que cumplan
o que tiendan a tener 8 electrones, ¿no? Entonces, con esto está relacionado la valencia. Entonces, la valencia positiva son electrones en el último nivel de energía. Ajá. Entonces podemos tener 1, 2, 3, 4. Ajá. Y la negativa son los faltantes. Ajá. Muy bien. Entonces, ahorita les voy a pegar una imagen para que se entienda a qué me refiero. Ajá. Entonces, y esto obviamente va a estar siempre reflejado en el último nivel de energía. No sé si se acuerden cuando yo les hacía el dibujo del átomo. Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Sirve que igual pego la configuración electrónica que desarrollé aquí, pero vamos a recortar esta imagen y la voy a pegar en la página actual. Ahí, ¿no? Ahí lo voy a pegar. Entonces, sabemos nosotros que en un átomo, el primer nivel de energía, en el del neón, si dibujamos los orbitales, vamos a tener 2 electrones. Ajá. 1 y 2. Está relacionado también, ¿no?, con los modelos atómicos. Estoy dibujando particularmente el de Bohr porque es como el más fácil. Sin embargo, pues ya les dije que en ese momento que no necesariamente un átomo es así. Ajá. Son solamente representaciones. Entonces aquí se dan cuenta 1C2. Voy a dibujar los que faltan del segundo nivel, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Entonces les digo, es importante que recuerden todo esto de configuración electrónica. ¿Por qué? Porque ahorita que empezamos a ver las propiedades periódicas, vamos a usar esto. Entonces, les digo, esta parte, si se dan cuenta, tiene ya los 10 electrones que estamos viendo aquí, del número atómico, Z igual a 10 del neón. De estos 10 electrones simplemente voy a tomar los de la última capa, que son 8, que son los de la capa 2. En el caso del argón, pues precisamente va a pasar de que en la tercera capa va a tener otros 8 más. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hay una tabla periódica que es la que les voy a proyectar ahorita, una nueva página. A ver. Ay, creo que no Déjenme la copio y la pego. Copiar. Pegar. A ver. La voy a ampliar para que se alcance a ver mejor. Bueno, esta tabla periódica, obviamente estamos omitiendo los grupos B, pero nos va a decir una característica bien importante de cómo se ordenan. Ajá. La característica importante que nos está diciendo de cómo se ordenan es esta, que en la familia 1 vamos a tener, si se dan cuenta, un electrón en su última capa. En la familia 2A vamos a tener 2 electrones. En la familia 3A, pues 3 electrones. En la 4, 4, 5 y así sucesivamente. Y aquí fueron los gases nobles. Entonces les dije, recuerden que tanto el helio como el hidrógeno no van a tender a completar sus 8 electrones. Son los únicos átomos que van a tender solamente a 2. Ajá, muy bien. Bueno, esa es una primera parte que quiero que veamos, ¿no? Entonces, pues se los voy a dejar aquí. A lo mejor lo aumento de tamaño. Y pues vamos a pegar otra imagen que me encontré ahí en la red. Entonces, control Z, a ver, déjenme ver. Déjenme ver qué pasó aquí. Escritorio, tabla periódica. Muy bien. Entonces, ahora sí, déjenme ver dónde dejé esa imagen porque no me deja copiar y pegarla rápida. Muy bien, aquí está. Esta tabla periódica me la encontré en unas copias. Entonces, voy a hablar un poquito de qué pasa con la tabla periódica. Yo me acuerdo que ya les había hablado, pero si no me regreso, no hay problema. Entonces, vamos a tener familias. Ajá. Familias.
por un lado y vamos a tener periodos de este lado, ¿no? Creo que eso no, bueno, no sé si lo he mencionado, pero bueno, vamos a tener que la 1A, vamos a tener los metales alcalinos, luego los alcalinotérreos, luego los térreos, la familia del carbono, la familia del nitrógeno, del oxígeno, los halógenos. Los halógenos quiere decir que son formadores de sales y gases nobles, aquí por eso este 0. Lo que me interesa destacar en esta parte es los electrones de valencia, que aquí tenemos más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7 y 0. Obviamente, también tenemos el negativo. Si tiene 4 positivos, le faltan 4 para llegar a la regla del octeto. Si tiene 5, le faltan 3. Si tiene 6, le faltan 2 para completar los 8. Si tiene 7, le falta 1. ¿Ok? Simplemente era yo, bueno, lo que quería hacer ahorita es ilustrar este aspecto. Bueno, pues vamos un poquito, ¿no? Avanzar. Ahorita lo que quiero analizar son las propiedades periódicas. Ajá. Propiedades periódicas. Las propiedades periódicas las podemos nosotros analizar con otros elementos, que es el apantallamiento y lo que tiene que ver también con otro elemento, ¿no? Junto con el apantallamiento, pero no les quiero complicar la vida. Entonces, pues lo voy a tratar de explicar sin recurrir a ese concepto, porque a veces se pone más atención a ese concepto y se olvida las propiedades. El primero que quiero ver ahorita es, déjenme ver, el radio atómico. Radio atómico, muy bien. De aquí del radio atómico, les voy a anotar una definición que tiene que ver con la distancia entre los átomos de una molécula diatómica. Ajá. Entonces, se toman dos moléculas y de esas dos moléculas, de esas moléculas diatómicas se va a ver esto que les comento, ¿no? La distancia que hay entre sus núcleos. Entonces, anoto esta parte, le bajo el tamaño de la letra. Ajá. Muy bien, yo creo que así ya queda. Ajá. Entonces, es lo que les comento, es la mitad de la distancia entre los núcleos de los átomos de dos moléculas. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tenemos una molécula diatómica, tenemos una molécula acá, otra molécula acá, y tenemos, supongamos que la misma. Esta distancia la vamos a dividir entre dos, prácticamente, ¿no? Es lo que estamos hablando. Y pues va a haber ciertas características que tienen que ver con esto que les comento, ¿no? Con el radio atómico. Ajá, entonces, lo que nosotros vamos a identificar en este momento es la siguiente característica. Ajá. A ver, dejen, copio y pego la imagen que tengo preparada. Esta es la imagen que tengo preparada. Entonces, este es un bosquejo de la tabla periódica. Creo que no les he pegado ninguna tabla periódica. Me voy a donde tenía aquí la tabla periódica. Si se dan cuenta, aquí en esta tabla periódica que tenemos, empezamos con hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Ajá, y aquí también litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, falta francio, ¿no? Pero lo que quiero decir aquí es que entre más abajo estemos, mayor radio atómico vamos a tener. Ajá. También hay otra característica que es radio iónico, pero según yo solamente les van a preguntar radio atómico, si no luego lo recordamos. Entonces, entre más abajo esté, pues va a ser mayor. Ajá, el radio. Y también entre más acá esté, más a la izquierda, pues va a ser mayor el radio atómico, ¿no? Entonces el radio atómico va a aumentar si estamos más abajo y va a aumentar si estamos más. Entonces voy a poner un puntito, voy a poner
Ahí. Este es el primero que quiero ver. Ajá, y es el, por así decirlo, el único que va a aumentar hacia abajo y va a aumentar a la izquierda. ¿Ok? Acuérdense de esta imagen. ¿Por qué pasa así? Pues bueno, eh, entre más niveles de energía tenga, entre más periodos, acuérdense que aquí tengo los periodos, eso creo que ya sí lo vimos, o si no lo han visto me recuerdan, pero pues les digo, vamos a tener que tenemos periodos. Les voy a recurrir a una imagen mejor de internet. Vamos a tener, les digo, la tabla periódica organizada en familias y en periodos. Las familias son las columnas, ajá, ajá, y los periodos son estos, ajá. Muy bien, entonces, precisamente entre mayor sea el periodo, vamos a tener más niveles de energía. Se dan cuenta que yo ahorita hice, de mi tabla periódica, hice lo siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos el helio y tenemos el argón. Si yo dibujo el del helio, voy a tener lo siguiente, aquí, en su diagrama. El del helio, simplemente voy a tener 2 electrones. Ajá. Tengo un nivel de energía. El neón está en el segundo nivel, va a tener esta configuración electrónica. Si yo quisiera hacer el del argón, voy a tener algo así, 3 orbitales. Argón, 1, 2, bueno, se entiende, ¿no? Esta parte. Entonces voy a tener aquí 2, que es el 1S2, luego los 8 del otro lado, del nivel 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, puse aquí estos 8, ¿por qué? Porque son 2 del S2 más 6 del segundo nivel. Luego voy al último nivel que son 2 y luego 6, pues tengo que dibujar otros 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De aquí, bueno, no sé si se acuerdan, entre más abajo yo esté en la tabla periódica, acá, entre más abajo esté, quiere decir que tengo otro orbital. Aquí tengo 2, 3 orbitales, 4 orbitales, 5 orbitales, 6 orbitales. Entonces, como aquí ya tengo 6 orbitales, el de hasta abajo, pues obviamente el radio va aumentando. No es lo mismo hablar del litio al radio. Ajá. Bueno, esa es una parte. La otra parte que quiero que se entienda es que entre más yo vaya avanzando a este lado, voy a tener más electrones. O sea, si aquí tenía 1, ¿cuántos tengo aquí? Bueno, en el litio tengo, en el litio tengo 1. Aquí voy a tener 3, bueno, el número atómico, ¿no? Tengo un electrón, 2 electrones, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre más electrones tenga, espero se entienda aquí, el centro tiene carga positiva. El centro de mi átomo tiene carga positiva. Y cuando yo dibujo, y tiene obviamente sus neutrones, ¿no? Tiene una carga positiva sus neutrones. Si yo tengo una carga positiva, tengo que tener una carga negativa. ¿Ok? Pero si yo tengo, por ejemplo, aquí, que serán las 8, los 8 electrones, pues también tengo que tener 8 cargas positivas aquí. O sea, la tengo que completar, por así decirlo, 8 cargas positivas. Entonces van a estar más juntos, porque estos son signos negativos, estos son signos positivos, van a estar atraídos con más fuerza. Entonces, por eso el radio atómico, al momento de que yo avanzo en las familias, la 1, 2A, 3A, 4, 5, avanzo, van a estar más unidos y por eso el radio disminuye si yo me voy a la derecha. Lo que quiere decir que si me voy a la izquierda, aumenta. ¿Ok? Bueno, no sé si se entendió esta parte. Entonces, entre más electrones tenga, y voy a tener más protones, va a haber más fuerza de atracción entre ellas. Ajá. Tiene que ver con esta propiedad de apantallamiento que les menciono. Pero entonces, si van a estar más atraídas, pues el radio atómico va a disminuir. ¿Ok? Bueno.
No sé si hay alguna duda. Bueno, y de aquí pues aprovecho para explicar un poquito qué es el radio iónico, ¿no? Supongamos que tenemos oxígeno neutro y tenemos O-2. Ajá. Entonces, este O-2 tiene 2 electrones más. Al tener 2 electrones más, pues vamos a poder decir que van a estar más apretados aún, ¿no? Entonces, el radio iónico de este va a ser menor al de este. Ajá. Bueno, espero no haber dicho una barbaridad, pero bueno. Con que se entiende esta parte, yo creo que ya está de gana. ¿Ok? Entonces, bueno, este es el radio atómico. De las siguientes propiedades periódicas, todas las demás propiedades periódicas se van a comportar de manera similar. Vamos a tener la electronegatividad, vamos a tener la afinidad electrónica y vamos a tener la energía de ionización. Vamos a ir viendo qué es cada una, pero yo voy a utilizar el radio atómico para explicar cada una de esas. ¿Ok? Bueno, vamos a explicar eso. Entonces vámonos con la electronegatividad. Ajá, muy bien. Les copio un texto y comenzamos. Control Z, copiar, ajá. Pegar. Bueno, entonces, ahorita les explico qué es la electronegatividad de manera un poquito más rápida, ¿no? Entonces, a ver, déjenme corrijo aquí este texto y ahorita explico. Entonces, electronegatividad. La electronegatividad, así en una explicación muy sencilla, tiene que ver con la tendencia que tiene un átomo a atraer electrones hacia sí mismo para un enlace químico. ¿Ok? Entonces, bueno, y aquí les puse, no es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones de valencia de otro más cercano con el fin de aumentar su enlace covalente, ¿no? De formar un enlace covalente. La tabla periódica aumenta de izquierda a derecha en el periodo y abajo hacia arriba en una familia. De acuerdo con Pauli, es la propiedad de una molécula y no de un átomo aislado. Ajá. Bueno, esa es una característica. A ver, permítanme tantito, jóvenes. Ahorita regreso, no se vayan, permítanme un momento. Bueno, continuamos. Entonces, me quedé en electronegatividad, que yo les había dicho más que nada que en términos sencillos es la tendencia que tiene un átomo de atraer electrones, pues para formar un enlace, ¿no? Entonces, entiéndalo así, ¿no? La tendencia que tiene un electrón para formar un enlace. De hecho, creo que hasta se los debo de anotar aquí para que se entienda de manera sencilla. Ajá. Tendencia de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo en un enlace químico. Muy bien. Bueno, entonces a esto me refiero con electronegatividad. Déjenme ver si hay una imagen. No les tengo preparado una imagen, pero pues les voy a pegar yo creo la misma imagen a todos, ¿no? Entonces, dejen copio esta que tengo ya lista, control C. Es esta que ya tenía preparada. Pues aquí vienen todas, sin embargo, quiero que se den cuenta de algo. Pues esto nada más es como para identificar. Sin embargo, pues no me interesa que la vean tal cual como viene aquí en esta imagen. Ajá. Entonces, déjenle explico un poquito para que se entienda. Ajá. Ya vimos radio atómico. El radio atómico le pusimos una flechita aquí y dijimos que aumenta si va abajo y también si va hacia este lado, ¿no? Ahora vamos con la electronegatividad, que es esta de acá. Esta va a aumentar aquí donde voy a poner el puntito. Aumenta si va a la derecha y aumenta si va hacia arriba. ¿Ok? Por eso digo que esa no la voy a ocupar porque aquí dice disminuye. Entonces va a aumentar si va hacia arriba, va a aumentar si va a la derecha.
Bueno, ¿esto cómo funciona o con qué se come? Bueno, precisamente tiene que ver con el radio atómico. Ajá. Eh, si el radio atómico, por ejemplo, me regreso a esta imagen, es menor, ajá, si es menor, va a tener más capacidad, como está más cerquita, va a tener más fuerza el núcleo de arrancar un electrón, por así decirlo. Entre mayor sea el radio, va a tener menor fuerza, entonces vamos a ocupar esta de radio atómico. Entonces, entre mayor sea el radio, entonces va a tener menos fuerza para quitar ese electrón que necesitamos. Entonces aquí va a ser en sentido opuesto, porque entre mayor sea el nivel de energía, entre mayor sea el orbital, si tenemos otro aquí, pues va a ser más difícil quitar ese electrón. Si tengo otro, va a decir más difícil quitar ese electrón, entonces es hacia arriba y también es hacia este lado. Ajá, entonces por eso es así. ¿Ok? Bueno, vámonos con una tercera propiedad periódica. La tercera propiedad periódica que vamos a estudiar, le voy a poner afinidad electrónica. La afinidad electrónica. Bueno, les voy a pegar un texto aquí. Ajá. Y ya para que se complete. En términos así muy sencillos, lo que quiere decir la afinidad electrónica es más que nada la energía que va a ser como intercambiada cuando átomos en estado gaseoso capturan un electrón y forman un anión. Ajá. Entonces, si quieren les pongo aquí, aquí eh, la definición corta, ¿no? Es la energía. Entonces nos vamos a referir a energía. Afinidad electrónica siempre nos vamos a referir a energía. Energía de intercambio, energía. Más que nada a el cambio de energía. Lo voy a poner al cambio de energía de intercambio cuando un átomo gaseoso captura un electrón y forma un anión. Muy bien, entonces esta es la característica que vamos a tener. Entonces, pues vamos a leer la definición que les dice. Dice que como la energía que se libera cuando un átomo gaseoso captura un electrón, ajá, entre mayor sea la energía que libre, mayor será su afinidad electrónica. Los átomos pequeños captan fácilmente el electrón, mientras que los grandes les resulta difícil. Ajá, aquí tiene que ver la propiedad del radioatómico que les mencionaba. La afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha y sharala, sharala. Entonces, si aquí tenemos un boceto de la tabla periódica, ajá, tenemos un boceto, ajá, podemos decir que es más o menos así. Entonces, dejen dibujo otra vez en este boceto de la tabla periódica. Este último es el de los gases nobles. Creo que me va a servir más que lo haga en línea recta. Muy bien, este es un boceto de la tabla periódica, no necesariamente es así. Ajá, entonces, ¿cómo va a aumentar la afinidad electrónica? Les digo, va a aumentar si me muevo a la derecha y si me muevo hacia arriba. ¿Por qué? Porque entre más juntos estén los niveles de energía y más chiquito sea el radio atómico, pues va a aumentar esa fuerza, ajá, esa fuerza de intercambio, ajá, para formar cuando se captura un electrón, ¿no? Entonces, bueno, espero esta parte se entienda cuando se captura un electrón. Le pongo aquí acento. Muy bien. Ahora déjenme ver cuál me falta. Ya vi electronegatividad, ya vi afinidad electrónica, falta energía de ionización. Entonces déjenlo pongo, energía de ionización. Energía de ionización. Aquí para ver la energía de ionización, bueno, les voy a pegar la definición
y ahorita les explico en mis palabras a qué me refiero, ¿no? Con energía de ionización. Bueno, la energía de ionización va a tener más que nada con la energía necesaria, igual, como les digo, para quitar un electrón de un átomo gaseoso y formar un catión. Se parece mucho a la afinidad electrónica. Ajá. Nada más que la afinidad electrónica es la energía que se intercambia, ¿no? Precisamente cuando se captura un electrón. Ajá. Entonces, déjenles pongo otra característica aquí en la de afinidad electrónica para que sea una diferencia. A ver, creo que aquí nos vamos a referir, aquí le voy a poner variación de energía. Nos vamos a referir a variación de energía. Variación de energía. Nos vamos a referir a variación de energía. Ajá. Y aquí le voy a poner de un átomo neutro, por ejemplo. De un átomo neutro, ¿no? En estado gaseoso. Obviamente, al tener un radio, un menor radio, aumenta la afinidad electrónica. Y entre más pegados estén los electrones al núcleo, pues más afinidad electrónica vamos a tener. Ajá. Muy bien, aumenta la afinidad electrónica. Esto es para que no se confundan, ¿no? Entonces aquí vamos a tener más que nada a variaciones de energía. Ajá, vamos a tener variaciones de energía. La energía de ionización, porque parece que es lo mismo, nos vamos a referir aquí a la energía necesaria para quitar un electrón de un átomo gaseoso y formar un catión. Eso es en sentido corto, ¿no? Energía necesaria para quitar un electrón de un átomo gaseoso y formar un catión. De la misma manera va a funcionar igual que este, ¿no? Haciendo aquí el boceto de la tabla periódica. Ajá. Dibujo este boceto, entonces vamos a tener aquí el hidrógeno, luego la familia 2A, ajá, luego sube, ajá, luego. No necesariamente es así la tabla periódica, simplemente es un boceto. Ajá. Bueno, aquí ya que tenemos nuestra tabla periódica, se va a comportar casi de la misma manera. Si nos movemos para acá, va a aumentar. Y si nos movemos para arriba, va a aumentar. Esto es la energía de ionización. Ajá. Y pues tiene que ver con esta imagen que yo les planteé, pero creo que esta que les estoy explicando resultó un poquito mejor. ¿Por qué? Fíjense que aquí el radio atómico pues disminuye para estos lados. Y aquí aumenta hacia acá, igual la energía de ionización que es la que acabamos de ver. Si yo me muevo hacia acá, aumenta, y si me muevo hacia arriba, aumenta, que es lo mismo que si me muevo abajo, disminuye. Ajá. De la misma manera tengo aquí, la afinidad electrónica aumenta y aumenta, aunque aquí dice disminuye, ¿no? Menos negativa. Entonces todas se van a comportar igual. Por eso les traje otra imagen que les voy a pegar aquí. Déjenme ver esta. Ajá. Voy a pegar en esta. No, también la tengo que hacerle un ajuste. Déjenme ver, escritorio, afinidad. Voy a poner afinidad. Déjenla busco en el escritorio. Ya está, es esta.
Entonces aquí en esta pues tenemos todas las demás características. Ajá, dejen. Déjenla corrijo. Entonces en este lado voy a tener que aumenta todo, ¿no? Prácticamente aumenta todo. Déjenlo corrijo y les muestro, ¿no? Lo que tengo aquí. Entonces vamos a tener tanto afinidad electrónica, vamos a tener como electronegatividad y vamos a tener la energía de ionización. Entonces tenemos estas últimas tres, que es afinidad electrónica, o electronegatividad, afinidad electrónica y energía de ionización. Entonces vamos a tener electronegatividad, funciona para la electronegatividad. Va a funcionar también para la afinidad electrónica, que es el cambio de energía, y la energía de ionización. Entonces le vamos a poner una rayita aquí y como les digo, vamos a tener que aumenta hacia este lado y aumenta hacia arriba. Es como muy sencillo. Entonces aquí me va a interesar por el cuestionario que les entregué, bueno, que les voy a dar, por el momento la energía de electronegatividad, que es la tendencia de un átomo a atraer electrones a sí mismo. Ajá. Muy bien, porque les voy a hacer unas preguntas teóricas que van a estar un poquito pesadas, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Vamos a ver un poco del desarrollo histórico de la tabla periódica. Ajá. Híjole, nada más que aquí me faltó poner un poquito de las características históricas. A ver, desarrollo histórico de la tabla periódica. Aquí en el desarrollo histórico de la tabla periódica vamos a tener lo siguiente. Ajá. Déjenle, les pongo una tabla periódica y les busco una imagen de este caso de Mendeleev y de esta otra persona. Entonces busco aquí tabla periódica. Bueno, voy a copiarme esta. Copiar imagen. Quién sabe por qué no me deja, pero bueno. Vamos a ver si esta me deja. Changos, no me deja, entonces pues les voy a proyectar una tabla periódica, más que nada, ¿no? Para que ya no estemos perdiendo tanto tiempo. Entonces, nada más permítanme tantito. Ajá. Se supone que ustedes les van a dar una tabla periódica cuando estén en el examen de allá ya sea del Poli, de la UNAM o de la UAM, les tienen que dar una tabla periódica, ¿no? Entonces, con esta tabla periódica ustedes van a empezar a identificar pues ciertas características. Ajá, bueno. Entonces, vámonos un poquito aquí. Entonces, esta es nuestra tabla periódica. Bueno, aquí lo que me interesa es que de las características principales de la tabla periódica que vamos a tener aquí es que su organización, esta organización que tiene, pues ya se dieron cuenta, tiene que ver tanto con el número atómico, el orden en el que están, tiene que ver con el número atómico. No sé si aquí se alcanza a ver, pero aquí, por ejemplo, tenemos el 1, que tiene un protón, un electrón, 2, 3, 4, bueno, aquí está el 5, 6, 7, 8, van ordenados. Ajá. Entonces tiene esa característica, que la tabla periódica van ordenados, ¿no? Con su número atómico. Uno puede ver diferentes características. Algunas características van por familia. Por ejemplo, esta de los metales alcalinos son muy reactivos con el agua, etcétera, metales alcalino-térreos, los halógenos que son formadores de sales, los gases nobles que tiene la regla del octeto toda ya finalizada o completa. Ajá. Entonces, la organización depende o se puede ver en las características de sus partes.
Entonces, estos son grupos, como ya lo hemos visto, ya lo hemos venido analizando. Y estos son los periodos. Ajá, estos son los periodos. Esta tabla periódica la saqué de este lugar. Ajá, muy bien. Entonces, creo que les dan una así en blanco y negro, por eso yo tenía esta para las clases. Ajá. ¿Qué otra característica vamos a ver? Bueno, les voy a anotar algunos datos históricos, ¿no? La primera tabla periódica fue hecha por Mendeleev. ¿En qué año? En el año de 1869 vamos a tener a Mendeleev. Sí, Mendeleev. Creo que se escribe así, Mendeleev. Entonces, todo surgió al ver precisamente que los elementos van a tener ciertas propiedades similares y por eso el orden, ajá, donde los primeros, obviamente, bueno, estos me refiero a Mendeleev, que es la más famosa, pero no es una tabla así, donde Mendeleev prácticamente pudo ver que existen elementos con propiedades muy parecidas y que depende del orden, ajá, donde les digo este primer intento de Mendeleev fue más que nada por masas de los átomos. Entonces aquí es importante que ustedes identifiquen que por Mendeleev trató de hacerlo por las masas relativas de los átomos. Ajá. Masas relativas. Fue hecho por masas relativas de los átomos. Ajá. Y donde según él se repetían ciertas propiedades después de ciertos ciclos o periodos. Ajá. Tanto como, bueno, hagan de cuenta que se intentara ordenar de determinada manera. Bueno, vámonos acá. Entonces aquí vamos a tener a Mendeleev. Mendeleev. Entonces les había dicho que Mendeleev vamos a tener en 1869. Él trató de ponerle un orden y trataba de enumerar pues sí, los elementos. Vamos a poner hidrógeno, vamos a poner no sé, ¿cómo lo podemos ordenar nosotros? A ver, no sé, voy a poner algunos, ¿no? Porque no necesariamente tiene que estar acá. Voy a poner litio, voy a poner el berilio, voy a poner el boro, el carbono, nitrógeno, oxígeno, voy a poner el sodio, voy a poner el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, voy a poner potasio y hasta ahí, ¿no? Entonces, estos de aquí van a tener como propiedades similares, ¿no? O sea, ahí como que le fue dando el orden, dice, cada cierto momento se van a empezar a repetir ciertas características. Ajá. Por ejemplo, bueno, dije cada cierto momento, pero aquí la palabra correcta va a ser el periodo. Cada cierto periodo se van a repetir estas características que les voy comentando, ¿no? Por ejemplo, las de la regla del octeto, etcétera, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿qué más vamos a tener? Que estos ciclos, o sea, cada cierto ciclo se va repitiendo, pues nosotros les vamos a llamar periodos. Ajá. Y estos periodos, tanto que las propiedades de los elementos como su número atómico y masa atómica fueron lo que empezaron a analizar. Entonces le voy a poner aquí número atómico, que lo vamos a anotar por la letra Z. También vamos a tener la masa atómica. Y vamos a tener, bueno, aquí es masa relativa, porque no sabían como tal la masa en ese momento. Entonces ese fue uno, el de Mendeleev. Ajá. Entonces tenemos que aquí Mendeleev propuso esta organización de acuerdo a los ciclos, periodos y ya, ¿no? Muy bien. Después vamos a tener un personaje que se llamó Henry Moseley. Ajá. Lo voy a poner aquí, Henry Moseley. Henry Moseley hizo un estudio donde él, mediante los rayos X, se daba cuenta, ¿no?, de que no eran todos los elementos. Según yo, nada más estudió 50 elementos. De estos 50 elementos,
él al momento de que hacía un cálculo matemático, sacando la raíz cuadrada de las desviaciones, etcétera, tendía hacia el número atómico. Ajá. Entonces Henry Moseley descubrió los números atómicos, él era físico y su principal aportación pues fue esa, ¿no? A la ciencia, a la química. Ajá. Y mostró que los elementos estaban formados en orden creciente con respecto a su número atómico o el número de protones. Ajá. Entonces vamos a tener que Henry Moseley pues demostró que estaban organizados de acuerdo a su número atómico, ¿no? Que los representamos por la letra Z. De esta manera todos los elementos se van a encontrar en un lugar que les corresponde por sus propiedades y pues aquí van a desaparecer ciertas irregularidades. Ajá. Entonces es aquí donde uno empieza a ver ciertas características como las de los metales y las de los no metales y las de los metaloides. Entonces permítanme tantito, pongo una tabla periódica. Déjenme ver si puedo copiar esta que tengo aquí o déjenme si puedo copiar esta. Copiar imagen. Pues vamos a ver si la podemos pegar. Aquí está esta tabla periódica. Bueno, voy a empezar a describir ciertas características de esta tabla periódica. Muy bien, bueno, vamos a empezar a hablar de estas tabla periódica. Antes de comenzar, quiero aventarme una discusión pequeñita con qué es la oxidación y qué es la reducción, porque pues voy a hablar un poquito de eso de manera indiscriminada. Ajá. Bueno, entonces voy a hablar primero de la oxidación y ahorita de la reducción y me regreso a la tabla periódica. Oxidación y reducción. Entonces, vamos a tener estos dos elementos. ¿Qué es por un lado la oxidación? La oxidación significa perder electrones. Entonces, perdemos electrones. Ajá. ¿Y qué significa la reducción? Pues ganancia de electrones. Entonces, cuando nosotros, cuando se oxida un elemento, vamos a perder electrones y si perdemos electrones, ¿cómo quedamos? Quedamos con carga positiva porque tenemos menos electrones, perdemos electrones. Al quedar con carga positiva, estamos hablando de cationes. Eso es importante, eso lo vimos en las primeras clases, que son los cationes, que son los aniones, entonces vamos a tener cationes. Y vamos a decir que pues, si se pierden electrones, el estado de oxidación aumenta, ya que mientras mayor sea el estado de oxidación de un átomo, mayor será el grado de oxidación. Ajá. Entonces, aquí hubo una persona que estudió esto, que se llama Anthony Lavoisier. Ajá. Anthony Lavoisier. Creo que se escribe así. Lavoisier. Ajá. Ajá. Que más o menos por el siglo XVIII identificó que esos procesos de oxidación interviene el oxígeno. Ajá. Sin embargo, no necesariamente el oxígeno va a tener que ver con un proceso de oxidación. Fue porque pues, en todos interviene el oxígeno, en su mayoría, pero pues ya en la actualidad sabemos que no necesariamente, ¿no? Entonces aquí la oxidación vamos a tener esas características, vamos a tener un agente oxidante y vamos a tener un agente oxidado, entonces vamos a tener dos agentes. Agentes, el oxidante y vamos a tener el oxidado. Aquí en esta parte donde está el agente oxidante vamos a nosotros decir que es el que atrapa los electrones. Ajá. Y el oxidado pues va a ser el que pierde los electrones. ¿Ok? Entonces voy a borrar aquí esta parte y por ejemplo os voy a poner déjenme ver la tabla periódica, déjenme, la busco, sí, para ver si no les digo una barbaridad. Bueno, ya, a ver, vamos a ver, imaginemos que tenemos
este elemento que está en 2 positivo, entonces una solución acuosa, y le vamos a poner 2 electrones. Al ponerle 2 electrones, vamos a decir que, déjenme ver, pierde electrones, no, esta es ganancia de electrones, esta es una reducción. Déjenme ver, bueno, ahorita les pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, imagínense, entonces pierde electrones, vamos a tener que, ¿qué pasa esto? Imaginemos que tenemos un elemento cualquiera, no sé, déjenme pensar qué elemento les puedo poner. No, pues vamos a ver ¿no? No, imaginemos que tenemos el sodio, ¿no? Que su estructura con el diagrama de Lewis es esta. Imaginemos que tenemos el cloro. Bueno, aquí estoy eligiendo el cloro porque pues vamos a formar sal. Y su diagrama de Lewis tiene 7. Esto no necesariamente es así, pero nada más para que se entienda, ¿no? Tiene 7, ¿no? A ver, déjenme, me regreso, pues sí, ¿no? El cloro está en la familia 7. Tiene 7 electrones en su última capa de valencia, como lo estuvimos viendo de este lado. Entonces, el cloro. Muy bien, entonces, de aquí, al momento de que ellos hacen un enlace, ahorita vamos a ver si es enlace metálico, no metálico, covalente iónico. Bueno, supongamos que le va a prestar este electrón y lo vamos a poner acá. Va a quedar con carga positiva. Entonces déjenlo pongo, va a quedar con carga positiva. Porque al momento de que pierde un electrón, pues queda con carga positiva. Va a quedar con carga negativa. Entonces creo que ya se está viendo que es un cierto tipo de enlace, como iónico, ¿no? Entonces al momento de que queda con carga positiva, pues va a ser el catión. Y va a ser el anión. Bueno, es lo que quería explicar. Bueno. Ahora vamos con la reducción. La reducción, pues más que nada significa ganancia de electrones. Entonces le pongo acá reducción. Vamos a tener ganancia de electrones. Aquí en esta ganancia de electrones, si se dan cuenta, tiene que ver con que si nosotros ganamos electrones vamos a quedar con carga negativa porque tenemos más electrones, entonces estamos hablando de aniones. Eso es de la primera clase, ¿no? Y pues prácticamente reducción significa como restaurar. Si aquí, por ejemplo, le quitamos le quitamos un electrón y queda con carga positiva, si lo restauramos le vamos a hacer ganar un electrón, entonces lo tendríamos que restaurarlo, le podemos meter electricidad a la sal en una solución acuosa y lo separamos, ¿no? Bueno, creo que se puede separar. ¿O no? Bueno, tendría que poderse separar en algunas ocasiones, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, tenemos el oxígeno en neutro, si le sumamos 2 electrones, vamos a tener esta parte, ¿no? Y aquí pues le metí 2 electrones, ganó electrones, queda con carga negativa, sí, pues es 2 menos, este es un anión. El estado de oxidación cambió de 0 a 2. Muy bien. Ahora sí vamos a regresarnos a la tabla periódica. ¿En qué imagen? Pues yo creo que voy a utilizar esta imagen. Pues esta, ¿no? Esta imagen. Nada más ordeno. Y esta la voy a pasar al final. Bueno, vamos a tener diferentes características. Vamos a tener metales, vamos a tener no metales y vamos a tener metaloides, ¿no? Pero dejen ver si me encuentro una tabla periódica que me especifique esto un poquito más. Metales, no metales, metaloides.
porque es la clasificación un poquito más sencilla. Esta está muy bien, esta imagen. Déjenla copio y la pego. Ajá, muy bien. Permítanme tantito, porque es la primera clasificación que estaría padre ver. Ahí está. Bueno, pues vamos a ver esta clasificación. Es la primera, ¿no? Aquí omitiendo obviamente al hidrógeno, este es un no metal. Prácticamente toda la tabla periódica son metales. Ajá. Metales alcalinos, alcalinotérios, la familia B. Aquí tenemos esta del aluminio. Entonces nosotros para hablar de los metaloides vamos a bajar un lugar, vamos y hacer una escalera, ¿no? Prácticamente. Esta escalera nos va a decir dónde acaban los metales, ¿no? De aquí, por ejemplo, vamos a hacer, aquí hay uno, aquí hay dos, aquí hay otros dos, y aquí hay otros dos. Vamos a decir que estos son los metaloides. Ajá. Entonces hay uno, luego hay dos, a la mitad bajan otros dos, a la mitad bajan otros dos. Y de aquí vamos a tener los no metales. Cada uno tiene características bien importantes. Voy a mencionar algunas de ellas, ¿no? Bueno. Las características generales de los metales. Vamos a tener que los metales pues pueden ceder uno o más electrones para formar compuestos. Entonces, por lo regular, los metales ceden electrones para formar compuestos. Se dice que son electropositivos o que son menos electronegativos. También tienden a, bueno, como les digo, tienden a perder electrones, pues se oxidan, por lo que son buenos reductores. Ajá. Bueno, esta parte que les dije, yo siento que es como una de las características principales que pueden preguntar en los exámenes, bueno, difíciles, ¿no? Porque eso de que son brillosos, conducen electricidad, tienen altos puntos de fusión, se pueden deformar, son maleables, son dúctiles, ajá, se pueden formar cables, se pueden formar láminas. Bueno, eso ya lo saben, ¿no? Entonces, la característica principal de los metales es que ceden uno o más electrones para formar compuestos, por lo que se dice que son electropositivos o son menos electronegativos. Ajá. Entonces, bueno, esta característica yo creo que sí la voy a anotar. Eso de que tienen punto de fusión alto, pues sí, ¿no? Tienen punto de fusión alto. Yo creo que es como muy obvio, ¿no? Ay, changos. Déjenme subo y les voy a pegar aquí el texto. Esta parte. Metales. Entonces, esta es una de las características de examen que pueden ser difíciles. Ceden unos más electrones para formar compuestos, por lo que dice que son menos electronegativos o electropositivos. También, como tienden a perder electrones, se oxidan, por lo que son buenos reductores. Un agente reductor causa que el otro químico sea reducido, es decir, gana electrones. Ajá. Se oxidan, por lo que son buenos reductores. Ajá. Muy bien. Creo que aquí dijo una barbaridad. Mejor lo borro. Se oxidan, ¿no? Se oxidan. Entonces vamos a regresarnos un poquito aquí. Oxidante, aquí también está el agente reductor y el agente reducido, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así. Ahora, vamos a tener los no metales. Los no metales, ustedes ya saben que tienen ciertas características, ¿no? Están en muchos estados de agregación, en sólido, líquido y gaseoso, etcétera. Entonces, como que no podemos decir más de ellos, ¿no? Estos brillan, obviamente, vamos a decir que estos no brillan. Estos conducen electricidad, estos no conducen electricidad, estos tienen altos puntos de fusión, estos no. Vamos a decir que si estos son brillantes, estos no, y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso ustedes ya lo saben por secundaria. Lo que me interesa ahorita son otras propiedades, ¿no? Los no metales, por ejemplo, se caracterizan por ser electronegativos. Ajá. Si estos eran electropositivos, los otros son electronegativos. ¿Qué quiere decir? Que no ceden uno más electrones, ¿no? Tienen la capacidad como que de atraer electrones, ¿no?
Entonces, como les digo, esta parte de la electronegatividad la estamos ocupando. Ajá. Que estamos viendo aquí, la electronegatividad. Es la capacidad de un átomo para atraer los electrones. Ajá. Los electrones de valencia de otro más cercano con el fin de formar un enlace covalente. Entonces vámonos acá. Y fíjense, ¿no? Como decíamos, ¿no? La electronegatividad, cómo aumenta. Si está más acá y más acá, aumenta. Y de este lado están los no metales. ¿Ok? Entonces, yo creo que es una pregunta así como que los pueden agarrar en curva del examen de admisión de la electronegatividad. Entonces vamos a decir que se caracterizan por ser más electronegativos. ¿Por qué? Porque la electronegatividad es hacia la derecha y hacia arriba. Son más electronegativos, por así decirlo, son más estables, no son buenos conductores ni de electricidad ni de calor, forman enlaces covalentes para formar moléculas entre ellos, tienen bajos puntos de fusión, me refiero a que les aplicas calor y se deforman o se derriten o se queman. No son brillantes, no son dúctiles, no forman cables ni maleables, no forman ni láminas, tienen carga negativa al ionizarse. De hecho, creo que esto de la carga negativa lo especifica acá. Este es un no metal, quedó con carga negativa, este quedó con carga positiva. Entonces esas características tienen que ver. Fíjense, el sodio es un metal, el cloro es un no metal, tiene que ver con estas características. Ajá, queda con carga negativa al ionizarse. Con el oxígeno forman anhídridos, óxidos no metálicos, y su última capa de valencia por lo regular va del 4 al 8, a 8 electrones, ¿no? Muy bien. Creo que estas características sí se las voy a anotar o se las voy a dejar acá abajo. Lo anoto acá, ¿no? Voy a poner los no metales. Muy bien. Aquí omití obviamente lo obvio, ¿no? Omití lo obvio. Ajá. Que tienen en los metales, ¿no? Brillan, conducen electricidad, altos puntos de fusión, etcétera. Pero para que quede un poquito más claro, les voy a pasar este cuadro que tengo aquí. Espero se pueda pegar. A ver. Creo que no se puede pegar. Déjenme ver cómo puedo pegar este cuadro que les hice, ¿no? Porque lo puse con sus propiedades químicas, con sus propiedades físicas y con sus propiedades, a ver, déjenme ver. Demonios. Lo hago imagen y les pego el cuadro, este cuadro que hice. Es que, bueno, hice un cuadro resumen, ¿no? Hice este cuadro resumen. Bueno, te los señalo aquí nada más, ¿no? Vamos a ver entonces, aquí en este cuadro resumen que hice, pues viene de manera más ordenada. Ajá. Por ejemplo, aquí en los metales, pues tienen poca tendencia a combinarse entre sí para formar compuestos, forman óxidos básicos, baja electronegatividad. Aquí le puse bajo electronegativo, pero es baja electronegatividad, forman cationes. Ajá. Los no metales, por ejemplo, forman óxidos, anhídridos, electronegativos, forman aniones y ya, ¿no? Muy bien, las propiedades físicas pues son sólidos, excepto el mercurio, tienen brillo, pasan corriente, dúctiles, maleables, alto punto de función, alta densidad. Como aquí en las propiedades de los no metales son casi todos los elementos de la tabla, vamos a decir que pues están en los 3 estados de agregación y entonces no es fácil decir sus características, pero vamos a decir que estas características son contrarias, no brillan, no permiten corriente eléctrica, no son dúctiles ni maleables, bajo punto de función y en ocasiones baja densidad. Características, pues las de los metaloides vamos a tener intermedias. Bueno, ya dejen quito esto y pues vámonos ahora sí a otra explicación. Entonces, es la primera explicación. Entonces, déjenles pongo
un mapa de electronegatividad, porque esta cosa de electronegatividad sí la vamos a estar ocupando. Ajá. Esperen, dejen corrijo esta parte. Y pues luego les paso la fuente de este mapa. Electronegatividad. Muy bien. Bueno, aquí en el documento que tengo, esas imágenes las cito, ¿no? Entonces aquí está donde lo obtuve, de una definición de electronegatividad, pero pues esa ya quedó entendida hace ratito, ¿no? Que entre más nos alejemos, más a la derecha y más arriba estemos, más electronegativo va a ser. Aquí no entran los gases nobles. ¿Por qué no van a entrar los gases nobles? Porque habíamos quedado que la electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones de valencia de otro más cercano, de otro átomo. Y como los gases nobles ya están completos, pues no vamos a tener necesidad de quitarle o atraer electrones de otro átomo. Entonces por eso no están aquí. Ajá. Entonces, bueno, quedamos que entre mayor sea el radio va a disminuir, y entre más electrones tenga, pues va a aumentar, ¿no? Porque van a estar más unidos. Esta explicación que les di. Esta de acá, ¿no? Esta de acá, esta explicación que yo les di. Muy bien, entonces, bueno, de aquí, de este mapa, pues quiero que ustedes vean, o simplemente reconozcan que esta es electronegatividad baja a electronegatividad alta. Porque existe una clasificación. Bueno, y esa clasificación pues va de acuerdo a si va a ser un enlace covalente, va a ser un enlace covalente polar, covalente no polar o covalente iónico. Bueno, pero esto ahorita lo recordamos, ¿no? Muy bien, les voy a dar unas características de los metales alcalinos y metales alcalino-tierreos. Metales de transición, los lantánidos, etcétera. Entonces, bueno, déjenme regreso a esta tabla periódica. Y ahora sí, creo que es esta. Esta la voy a pasar más abajo. Muy bien. Bueno, ya está. Pues vamos a comenzar con los metales alcalinos. Ajá. Los metales alcalinos son estos. La primera, quitamos obviamente el hidrógeno. Y pues más que nada, estos metales son como brillantes. Tienden a ser blandos, van a ser muy reactivos con el agua o con la presión y también con la temperatura. Ajá, estos son como súper reactivos. El litio, pues más o menos el sodio, ya desde el potasio, tú lo pones con agua, revienta. Ajá, van a tener esas características. Es difícil encontrarlos de manera pura en la naturaleza, por lo regular están unidos como el cloruro de sodio, ajá, está en sal. Ajá. ¿Qué más? Tienen bajos puntos de fusión, de ebullición. En la tabla periódica van a ser el 1A. Ajá. Este grupo, además, bueno, se encuentra el hidrógeno, pero pues este no es un metal. Ajá. Muy bien, y reaccionan con el agua, como ya se los había dicho, son como, forman hidróxidos. ¿Qué más? Pues sí, nada más, esas son las características. Pues sí, vamos a decir que son muy reactivos. En ocasiones les pueden hacer preguntas de teoría de esta parte. Vamos con los metales alcalino-térreos. Los metales alcalino-térreos, pues obviamente son esta la segunda, se dicen alcalino-térreos. Están en el 2A de la tabla periódica. Pues son alcalinos precisamente por sus propiedades, para formar óxidos, ¿no? Alcalino, pues creo que viene de la palabra tierra, ¿no? Suelen ser más duros que estos, suelen ser un poquito más duros y menos reactivos. Son brillantes por lo regular, también conducen el calor y pueden conducir la electricidad. Y tienen baja densidad. Muy bien. Luego vamos a tener los metales de transición, que son todos estos metales de transición. Estos metales de transición, pues la mayoría pertenece a esa categoría, ¿no? Independientemente de la familia 1B, 2B, etcétera, ¿no? Pertenece a esa categoría, ocupa pues, la región central de la tabla periódica, que es esta.
y casi todos son duros, ¿no? A excepción del mercurio, que está acá. Tiene elevados puntos de fusión, tiene elevados puntos de ebullición y tienen buena conducta con el calor y la electricidad, transmiten el calor y la electricidad. Muy bien. El punto de fusión tiene que ver también con el tipo de enlace que pueden formar. Luego vamos a hablar del tipo de enlace. Aunque ustedes saben que el tipo de enlace metálico es el más poderoso, tenemos iónico, tenemos el covalente y tenemos el metálico. Tenemos, bueno, de estos tipos de enlace. Tenemos iónico, tenemos el covalente y tenemos el metálico. Va a tener que ver con esto. En el tipo de enlace covalente nosotros vamos a tener una característica que aunque tengamos un enlace muy fuerte que es el covalente, que es de los más fuertes de los enlaces, estos enlaces forman moléculas y las moléculas van a estar unidas mediante puentes. Entonces, si yo tengo un enlace covalente aquí y tengo otro enlace covalente aquí y otro enlace covalente aquí, se van a unir mediante puentes débiles y al romper estos enlaces, precisamente podemos, el punto de fusión, aunque tengamos aquí un enlace covalente, aquí tengamos un enlace covalente y un enlace covalente, aquí el punto de fusión va a tener una característica que va a ser bajo, ¿no? En el iónico también. Pero en el metálico, como es una nube de electrones, para separarlos tenemos que aumentar más la temperatura. Por eso en el enlace metálico el punto de fusión es elevado. Ajá. Tiene que ver con el tipo de enlace. Ajá, muy bien. Luego siguen los lantánidos. Déjenme ver, pues sí, los lantánidos, o lantanoides o actínidos. Ajá. Entonces, estos lantánidos o lantanoides, pues son también llamadas tierras raras. En la tabla periódica los podemos encontrar como actínidos. Ajá. Estos, bueno, actínidos son elementos de transición interna, ajá, muy similares entre sí y a pesar, bueno, de su nombre, pues pueden ser muy abundantes en la superficie. Ajá. Entonces, estos actínidos a los que estoy llamando, o lantánidos, o lantanoides, pues son estos, ajá, algunos metales de transición. Ajá. Muy bien. Los actínidos igual, ¿no? Van a ser como raros, son de transición interna, también van a ser muy similares entre sí, presentan altos números atómicos, ajá, y ¿qué más? Por lo regular son radioactivos, ¿no? Los actínidos. Entonces, estos de acá abajo van a ser como muy radioactivos, ¿no? Ahora vamos con los, ¿qué más? Trantínidos, a ver, déjenme ver, ¿qué más les puedo mostrar acá? Bueno, de aquí, ¿qué les puedo decir? Déjenme ver. Pues esta es la familia del aluminio, la familia del carbón, la familia del nitrógeno, la del oxígeno. Pues prácticamente pues tiene que ver ahora aquí características muy específicas, por ejemplo aquí, pues que son no metales, ¿no? Aquí ya no les puedo decir por familia, aquí pues estos son metaloides, que tienen características intermedias, estos van a ser otros metales, y aquí la importancia de es que la familia 7A se le va a llamar de los halógenos o halogenuros y va a ser formadores de sales, ¿no? Eso es una característica principal. Eso. Entonces, bueno, vamos a avanzar un poquito. Les pongo otra tabla periódica, que esta es la que tenía preparada. Ajá, muy bien. Y creo que está viendo un poquito más sencilla. Ajá. Con los actínidos, ajá, que son esta parte, tenemos los metales de transición, tenemos los alcalinos, alcalinotérreos, tenemos los gases nobles, tenemos los no metales, tenemos los metales del bloque P y los metaloides, ¿no? Que están aquí en medio. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de ciertos tipos de enlaces. Esto pues, lo proyecto aquí en pantalla para que se vea. Estos tipos de enlaces, que bueno, yo les había hecho una tablita. Pongo el cursor para ir señalando. Vamos a tener el enlace iónico, vamos a tener el enlace covalente y el enlace metálico. Corrijo aquí esta falta de ortografía y guardo.
Aquí en el enlace iónico es un metal más un no metal. De hecho, yo les acabo de hacer ahorita un enlace metal y no metal. Si se dan cuenta, este lo hice acá. Tenemos un metal, tenemos un no metal. Este es un metal que queda como catión. Tenemos un no metal. De hecho, las características que hemos venido dando de los metales y no metales. Déjenme ver. Ah, no, están en la tabla, ¿no? Aquí metal, no metal, y están en la tabla que les mostré, ¿no? Entonces está el metal, está el no metal. Está el no metal. Uno queda con carga positiva y negativa, ¿no? También van a tener ciertas características de acuerdo a cómo se van a unir. Por ejemplo, este está en la 1A, el magnesio está en la 2A, va a tener 2 positivo con el cloro. Vamos a tener que, aunque los dos sean enlaces iónicos, el segundo va a ser más estable porque su carga es mayor. Al momento de que la carga es mayor, 2 positiva, aquí va a tener a lo mejor 2 negativa para poderse completar, o va a tener en este caso 2 elementos de cloro, van a estar más unidos. Y otra cosa, aquí tenemos el potasio con el cloro, y aquí tenemos el sodio con el cloro. Aquí este va a ser menos estable porque el radio es mayor. Ajá. ¿Se acuerdan que, bueno, estas características vamos a tener? Al momento de que aumenta el radio atómico, ajá, como el radio es mayor, el radio del potasio es mayor que el del sodio, la fuerza de atracción va a ser menor, entonces va a ser menos estable ese tipo de enlace iónico. ¿Ok? Bueno. Y pues forman redes, ¿no? Lo que les decía aquí. Al momento de que forman redes, pues los podemos separar con temperaturas, por así decirlo, bajas, ¿no? Vamos a tener ahora el enlace covalente, que es un no metal más otro no metal. Por ejemplo, el ion de cloro 2. Si nosotros recordamos, en la estructura de Lewis tiene 7 electrones. Ajá. Vámonos a la estructura de Lewis del cloro. Creo que aquí la tengo. Tiene 7 electrones. Entonces lo que va a pasar aquí, en el enlace covalente, bueno, nada más para recordar, este es el del cloro. Ay, creo que este es el del cloro. Ajá. Y lo habíamos visto en este. Aquí está el cloro, tiene 7, muy bien. Son no metales, entonces vamos a ver qué tipo de enlace forma. Enlaces. Tipos de enlaces. Como ya vimos, habíamos tenido el sodio, que tiene más 1, y el cloro, que tiene menos 1, ¿no? O tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y este tiene 1. Este lo borro de manera momentánea. Y aquí le falta 1 para tener los dos, ¿no? Pero este lo presta y lo pasa aquí. Este ya completa sus electrones, este se queda como positivo, queda como catión, y este queda como negativo 1, queda como anión. ¿Ok? Bueno, entonces este sería el metal, sería el no metal, entonces este es metal. Tenemos aquí el metal, tenemos el no metal, y tenemos que esto nos da un enlace iónico. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí queda este positivo y este negativo, a diferencia del cloruro 2 o el ion de cloruro. Al momento de que tenemos, perdón, el de cloro, el ion cloro, tenemos un cloro. Ahí esto se ve muy feo. Entonces, unión de metal y no metal. Este es el iónico. Ahora vamos con el covalente. Vamos a tener que es un cloro más otro cloro. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este enlace lo van a estar compartiendo. Lo voy a borrar aquí. Y vamos a decir que van a estar compartiendo este y este. Este y este. Entonces, fíjense. Tenemos 2 cloros y cada uno ya va a cumplir la regla del octeto.
Ajá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, ajá, muy bien. Va a cumplir la regla del octeto. Este va a ser un enlace de tipo covalente. Desde que le pongo covalente. Este enlace de tipo covalente, en ocasiones en los libros, si se dan cuenta, este es no metal más no metal. ¿No? Es lo primero que tenemos que ver. No metal. No metal más un no metal. Ajá. Entonces se ve qué está pasando en cada uno. Aquí comparten. Y este tipo de enlace es más poderoso. Les digo, en ocasiones se ejemplifica así en los libros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ajá. Esta rayita significa que hay un doble enlace. Ajá. Luego vamos a tener otro tipo de enlace, el tipo de enlace metálico. Ajá. Que es este, ¿no? Prácticamente el tipo de enlace metálico, como tiene pocos electrones en su capa de valencia, van rotando unos con otros, ¿no? Y ese tipo de enlace es como muy, muy fuerte. Ajá. Muy bien. A ver, déjenme regreso aquí al documento y vamos a continuar. Muy bien. Entonces, ahora hablando de electronegatividad, ya sabemos que la electronegatividad es la capacidad de atraer electrones. Ajá, entonces, aquí voy a anotar electronegatividad. Electronegatividad. Aquí la electronegatividad pues va a ser la capacidad de atraer electrones a sí mismo para formar enlaces, etc. Sabemos que de la tabla periódica que tenemos, entre más a la derecha esté y más arriba esté, aumenta la electronegatividad. De hecho, hasta les puse aquí esta tabla periódica. Ay, se me movió. Se me movió esta tabla periódica, que entre más arriba y más a la derecha y más arriba esté, más electronegativo voy a hacer. Ajá. Hay una clasificación. Dejen aquí, les pongo un boceto de la tabla periódica. Imagínense que esta es mi tabla periódica, ¿no? Hay mal hecha, pero pues es tabla periódica. Bueno, ahora, para saber o sabemos qué tipo de enlace químico tenemos de acuerdo con la electronegatividad entre dos elementos, podemos restar las electronegatividades, restar las electronegatividades. Y si restamos las electronegatividades vamos a tener como diferentes características. ¿Qué creen, jóvenes? Me acabo de dar cuenta que mis bocinas se apagaron. Si tienen alguna duda me interrumpen, ¿va? Bueno, entonces vamos a tener una clasificación, vamos a tener el covalente polar, bueno, no polar, no polar. Vamos a tener el covalente polar y vamos a tener el iónico. Entonces, fíjense, si nosotros al restar las electronegatividades tenemos un valor de 0.0 a 0.4, vamos a estar en este. Por otro lado, si estamos como de 0.5 a 1.6, 1.6, algunos dicen 1.6, otros 1.7, depende del libro que se agarren. Y de aquí voy a poner que de 1.7 en adelante vamos a tener enlace iónico. Vamos a comprobar un poquito esta parte. Por ejemplo, en el enlace iónico, ¿dónde está el cloro? El cloro está en la familia 7. ¿Dónde está el sodio acá? Va a ser mucha la diferencia de electronegatividad y la resta entre esos dos va a ser mayor a 1.7. Fíjense, el sodio 0.9, el cloro 3, la diferencia es como de 2.1, por eso es enlace iónico. O sea, si queremos clasificarlo de esa manera, podemos tener enlace covalente entre el cloro y cloro. Fíjense, el enlace covalente no polar, como tenemos el mismo cloro, las moléculas van a estar bien distribuidas, los electrones. Aquí los electrones van a pasar el mismo tiempo en el cloro, en este cloro que tengo aquí, y van a pasar el mismo tiempo en este cloro.
como tienen el mismo número bueno, de electronegatividad, al momento de restarlos da 0. Entonces no polar. Quiere decir que pasa al mismo tiempo cada uno. El problema es cuando tenemos el covalente no polar, que quiere decir que voy a estar más jalado hacia uno que hacia otro. Ajá. Y pues vamos a ver, ahora les digo, aquí, bueno, a lo mejor esta clase se les está haciendo un poquito difícil o un poquito revuelta, pero tiene que ver con que ustedes pues ya hayan estado en la prepa y en la secundaria y hayan cursado las materias de química y sobre todo recuerden, más que nada, las primeras clases que tuvimos de configuración electrónica, porque aquí me estoy valiendo de todo. Ajá. Muy bien, entonces voy a hacer un repaso de estructura de Lewis nada más y les voy a poner unos tipos de enlaces, ¿no? Estructura de Lewis. Bueno, aquí en estructura de Lewis ya sabemos que vamos a tener la regla del octeto. Ajá. Entonces, ya les dije, ¿no?, que el hidrógeno, en este caso, tiene solamente uno y lo más que puede tender es a completar los dos. Ajá. Entonces vamos a decir que está en la familia 1A. Ajá. Por otro lado, vamos a tener la del oxígeno. Ajá. La del oxígeno, déjenme ver, bueno, está aquí el oxígeno. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces esta me indica que está en la familia 1A. Esto va a estar en la 2A. A ver, vamos a comprobar. Y sí, fíjense, está en la 6A. 6A tiene 6 electrones. No sé por qué aquí le puse 2. 6A, perdón. 6A. 6A. El helio, que es un gas noble, dijimos que solamente se va a completar con 2 electrones. Y este va a estar en la 8A. Ajá. Y vamos a tener diferentes, les digo, el helio, el flúor. El flúor está la misma que el cloro, forman halogenuros. Está flúor, entonces va a tener 7 en su última capa de valencia. Entonces vamos a tener el flúor con 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1, ¿no? 7. Flúor, ese va a estar en la familia 7A. Y así vamos a tener, por ejemplo, el carbono está en la 4A. El carbono pues es como de los más importantes porque está presente en grandes cantidades en la naturaleza. Entonces este va a estar en la 4A. Pues el neón ya lo hicimos, el nitrógeno según yo está en la 5. A ver, vamos a ver si pues es la familia del nitrógeno. Ajá. A ver, le dejen marco, aquí está el nitrógeno, 5A. Ajá, está el nitrógeno, entonces va a estar 5, el cloro. Bueno, ahora vamos a hacer algunos tipos de enlaces. Ajá. Bueno, unos tipos de enlaces con diagrama de Lewis. Ajá. Los tipos de enlaces con diagrama de Lewis, pues nada más completar un poquito esta parte. Ajá. Si se dan cuenta, el enlace iónico, ya les hice aquí un tipo de enlace iónico. Ajá. Vamos a hacer, no sé, otro tipo de enlace iónico. En lugar del sodio, vamos a ocupar otro elemento de la tabla periódica. Pues vamos a ocupar el litio, por ejemplo. Podemos ocupar el litio, que también tiene uno positivo. Entonces vamos a hacer otro enlace iónico. Este va a ser enlace iónico. Entonces voy a ocupar el litio. El litio, al igual que el hidrógeno, al igual que el sodio, va a tener uno acá. Si le sumo, voy a sumarle, pues vamos a agarrarles el cloro también. El cloro va a tener 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dejen, borro aquí. Voy a ponerlo acá abajo. Si yo lo sumo, en este caso, me va a dar como resultado, a ver, voy a poner litio. Y aquí se lo va a prestar, esta va a quedar en carga positiva y este va a completar sus enlaces. Dejen, pongo este en rojo, que es el del litio. Y ahora sí en azul, el del cloro. Entonces este queda con carga positiva, es catión. Este queda en carga negativa, que es anión. Ajá, le voy a poner que queda carga negativa.
De hecho, lo voy a poner con rojo para que no nos confundamos. Carga positiva, carga negativa. Muy bien. Entonces, este perdió electrones, este ganó electrones. Este quedó con carga positiva, pues pierdes electrones, el electrón es carga negativa, como pierdes, pues te vas a quedar con más protones que electrones, porque perdiste este electrón, entonces pues pierdes, y entonces quedas con un catión. Este es anión, este es catión de litio, anión de fluoruro, ¿no? Muy bien, de cloruro, perdón, anión de cloruro. Ahora vamos a ver, este es enlace iónico, vamos a ver el enlace covalente polar. El enlace covalente polar pues tiene que ver, perdón, no polar, pues tiene que ver prácticamente con esto que les comenté acá. Vamos a tener dos moléculas, aquí saqué el cloro, a ver déjenme ver cuál otra podemos hacer. Cloro podemos sacar, creo que el otro que está así es en este caso es el oxígeno o el nitrógeno. Podemos hacer, creo que está también como O2. Ajá, entonces vamos a poner el oxígeno. Vamos a poner un enlace aquí de color negro. Lo voy a poner enlace covalente no polar. Enlace covalente no polar. Voy a poner el oxígeno. Voy a poner sus 6 electrones. Va a tener 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos son los que van a estar compartiendo. Ajá, 1, 2, 3, 4. Al momento de que los comparten, si se dan cuenta, esto pues me va a dar como resultado O2. Ajá. Dejen, lo borro tantito, ¿no? Entonces me va a dar algo como así. Dejen busco, a ver si no estoy diciendo una barbaridad. A ver, déjenme ver. Pero según yo es así, ¿no? El O2 en diagrama de Lewis. Esto me va a dar como resultado permítanme tantito ya. Esto me va a dar como resultado que voy a tener aquí pues O2, ¿no? Prácticamente O2. De igual manera como lo escribí aquí, en esta parte, también lo podemos escribir en esta parte. Entonces vamos a ponerle O, vamos a ponerle que aquí hay un doble enlace y nada más pongo esto. Aquí prácticamente esta rayita lo que quiere decir es que aquí hay compartiendo dos electrones y aquí están compartiendo dos electrones. Cada uno ya está en su etapa, pues sí, ya uno está completo, cada uno está completo. Si se dan cuenta, tanto aquí hay 8 electrones como aquí hay 8 electrones y los van compartiendo, entonces por eso es no polar. Es decir, no vamos a cargar electrones más de un lado que de otro. Bueno, es lo que quiero decir. Ahora vámonos con el covalente polar. Ajá. Por ejemplo, ahora, a ver, déjenme ver qué tipo de enlace polar. Les voy a poner, a ver, enlace polar. Pues creo que uno de los más comunes es el del agua. Entonces, pues vamos a hacer el del agua, ¿no? Bueno, el del agua es el polar. Ahora, el no polar, enlace polar. Vamos a hacer un enlace polar. Entonces, pues bueno, vamos a poner que es H2O. Ajá. Vamos a recordar un poquito. Tenemos dos hidrógenos, entonces voy a tener aquí un hidrógeno. Voy a poner así, hidrógeno. Voy a ponerle 1, hidrógeno. Voy a ponerle 1 aquí. Y voy a poner el oxígeno, que tiene, habíamos dicho, tiene 6, ¿no? Porque está en la familia 6A.
Entonces tiene 6, como lo pongo aquí, 6 electrones. Pues bueno, como tiene 6 electrones, voy a poner aquí 4 nada más. 1, 2, 3, 4. Y aquí estos dos. Entonces aquí tiene, se dan cuenta, tiene 6. Y tiene 1, tiene 1. Esta parte de aquí la voy a encimar y le voy a poner aquí la raya y la raya, ¿no? Este es el enlace polar del agua. ¿Y por qué se llama polar? Si se dan cuenta, aquí, en esta parte van a estar circulando más electrones que en esta parte. Entonces, muy bien. Entonces, como en esta parte van a estar, por así decirlo, más electrones que de esta parte, vamos a poder decir que el agua presenta como cierta polaridad, ¿no? Como que se va a cargar más de un lado que del otro. ¿Pero de qué va a depender? De cómo esté, pues cómo esté la molécula del agua. Porque si también vamos a tener moléculas que aunque tú tengas un elemento X aquí y tengas todos los electrones aquí, y tengamos otro aquí, bueno, dejen borro esto, tengamos un enlace aquí y tengamos un enlace aquí y aquí otro elemento, entonces puede estar en equilibrio si las cargas se balancean. Todo depende de la forma de que tenga eso, porque podemos tener un enlace polar de manera del hidrógeno con este y un enlace polar, pero si este hidrógeno está más acá y este hidrógeno está más acá, puede ser que se balancee la cosa y de manera general no sea polar. Ajá. Muy bien. Otro que podemos hacer de tipo de enlace polar es el siguiente. Lo voy a hacer ahorita en verde para que no se confunda. El hidrógeno más el cloro. Aquí tiene 1, aquí tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al momento de sumarlos me va a dar lo siguiente. Voy a tener hidrógeno, y voy a tener este que va a compartir este que va a compartir cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, estos electrones van a ser los electrones que van a estar compartiendo. Este es el hidrógeno, este es del cloro. Entonces, dejen nada más los encierro. Estos van a ser los que comparten. Como estos son los que van a compartir, si se dan cuenta, van a estar cargados más hacia el cloro que hacia el hidrógeno. Esto va a hacer que sea un enlace covalente polar. Ajá. Fíjense cómo aquí es iónico, porque este es un metal más un no metal. El hidrógeno es no metal y el cloro es no metal. Entonces es un enlace covalente. Pero es como un enlace covalente con característica del iónico. Fíjense cómo aquí está cargado hacia este lado, hacia el cloro. Aquí está cargado hacia el cloro, pero la diferencia es que aquí pues le metí un no metal. Entonces este es enlace covalente no polar. ¿Sí se ve la diferencia? O sea, aquí creo que la característica la participan mucho lo que es el hidrógeno en el enlace covalente polar. Porque es como un iónico, pero con un no metal. Bueno, espero se esté entendiendo esta parte. Y pues déjenme ver qué más les puedo poner aquí para ver qué tipos de enlaces covalentes podemos tener. Ajá. Pero pues yo creo que pues ya hemos llegado a una parte muy buena de la clase del diagrama de Lewis. Nada más esperar ahora que yo les mande sus exámenes. Déjenme leer sus comentarios porque creo que ahora no les hice nada de caso en el chat. Bueno, creo que no comentaron nada. Entonces, si tienen dudas, coméntenme. Mientras voy a detener lo que es el video y pues díganme si pues se entendió o no se entendió o más o menos. Entonces les digo aquí, pues yo me basé mucho en la configuración electrónica que vimos desde antes. Me basé mucho en sus conocimientos de secundaria que teníamos sobre la estructura de Lewis. Y lo único que hice fue explicar las propiedades periódicas, cómo aumentan, qué es la oxidación, la reducción, algunas características de la tabla periódica. Si acaso mencioné a Mendeleev, que lo llegan a preguntar, mencioné a quien fue a Moseley. Ajá.
Y pues estos tipos de enlaces, ¿no? Más que nada, que los tengan bien presentes. Entonces, pues yo creo que hasta aquí detengo el video, detengo la clase, les mando estos apuntes y les voy a mandar mis apuntes en PDF que tengo de esto.